Hay una escena de Pluribus que, aunque fácilmente malinterpretada, en realidad describe una revelación traumática cuyo simbolismo es el eje de su protagonista y quizá de muchos de nosotros. Hoy hablaremos de Carol y del día en que todo el mundo se convirtió en su enemigo. Pero primero, sentemos los antecedentes. Carol es una escritora de novela erótica, cuya popularidad y éxito la llevan a realizar una gira publicitaria a final del primer cuarto de siglo, acompañada de su pareja y manager. Un viaje que concluye cuando vuelven a Albuquerque y celebran su victoria en un bar de carretera. Lo que ellas no saben es que, hace pocos meses, se inició una cuenta atrás en el mismo instante en que una señal intergaláctica fue descubierta. Al parecer, la señal contenía una secuencia para desarrollar un virus capaz de unificar las conciencias individuales en una pluralidad interconectada, una mente colmena, que, una vez invadido el primer huésped, se expande por imperativo biológico hasta ocupar todo el globo terráqueo, coincidiendo con el final de la cuenta atrás, pocas horas antes de que Carol y Helen lleguen al bar. Y así, mientras la pareja fuma en la calle, un despliegue de aviones fumiga el compuesto. Helen entra en trance y Carol, aparentemente inmune, la arrastra al hospital, atravesando un viacrucis psicológico donde pasa de confundir la situación con una crisis local a... Una vez aquí, resultaría fácil que perdiéramos el punto de vista simbólico de la escena, si nos quedásemos en la superficie de su narrativa y pensásemos que la tragedia ha ocurrido ahí fuera, en las calles, ciudades o continentes. Para evitarlo, rebobinemos un poco y preguntémonos qué hace exactamente este virus. Su contagio invade lo que vamos a llamar identidad o individualidad, porque, en principio, ambas ideas vienen a señalar la cualidad intrínseca de una persona para distinguirse del resto. Dicho de otra forma, el virus une a los seres humanos en una conciencia única, formada por la totalidad de las individualidades o yoes de cada cual. Y no solo anula sus potenciales personalidades, sino también su libertad cotidiana. Ahondando un poco más, la identidad, que sería la fuente o correlato de la individualidad, se define por lo que somos, un conjunto de notas o características diversas cuya acumulación, contraste o conjunción responde a la pregunta ¿quién soy yo? Y, además, están presentes, igual que la pregunta, en cada uno de los seres humanos. Por tanto, el individuo que yo soy frente al individuo que es el otro, y viceversa, consiste en lo que hay dentro de mí, sin que, al mismo tiempo, ninguno nos veamos reducidos a las partes que nos componen, puesto que cada uno seguirá siendo él mismo si faltan algunos atributos, pero no en ausencia de todos. Yo soy, en consecuencia, mis experiencias personales, mis gustos, mis creencias, mis habilidades, proyectos o incluso mis atributos físicos o decisiones. Cosas que, al darme forma, me distinguen del resto porque los otros no nacieron con las mismas marcas de identidad casuales o porque su ejercicio de la libertad personal conjugó experiencias diferentes. La ironía del asunto es que no soy yo, ni tú, quien dota estos atributos de significado. Es decir, no existen los hinchas del Betis o los nacidos en Argentina a causa de mí o de ti, sino que esas notas definitorias ya estaban allí antes que nosotros. Y si sirven para definirnos, para expresar la particularidad intrínseca de nuestro ser frente a los demás, es porque están cargados de una semántica o significado donde encajamos por casualidad o decisión propia. Es decir, cada atributo que nos identifica no es natural, como el calor o la humedad, sino que pertenece a un marco de correspondencias entre individuos, cuya repetición o participación en dichas identidades previas a ellos entrelaza su significado al fundar mediante ellas una comunidad o grupo social. Porque el alguien que yo soy o el que quiero ser dependen del que ya es o ha sido otro. Y así, aquello que me distingue de quienes no son ese alguien es, al mismo tiempo, lo que tengo en común con quienes, en parte, sí lo son. Para entendernos, pensemos un momento en el atributo pescador, ya sea la profesión, el hobby o la habilidad. Y supongamos que en toda la historia de la humanidad no hubo más que un pescador,
uno llamado Jesucristo, y que, por si fuera poco, no pescaba peces, sino hombres. Ante la ausencia de otro pescador, la palabra o condición se volvería enteramente ininteligible para quienes le conocieran, e incluso para el propio pescador, porque al carecer este de referente en el entramado tácito del reconocimiento social, pues nadie podría imaginar ser pescador si no hubiera un antecedente a semejante identidad. El atributo se vaciaría de contenido, y Jesús, aunque no dejase de pescar, no participaría de ninguna comunidad ni, en consecuencia, sería distinguido, es decir, reconocido dentro de ella, más que como un otro tan radicalmente ajeno que sería, por su sola presencia, una amenaza mucho más profunda que la meramente física o política. Una amenaza, digamos, trascendental. Este pescador ocuparía así un vacío ignoto donde su pesquería no marcaría ninguna particularidad irreductible ni propia frente a los demás, aunque, de hecho, lo hace, sino la negación de su condición humana, que es, en definitiva, la identidad individual. Pues sin reconocimiento no sería ni un individuo ni una persona. Y es que, por contradictorio que suene, la identidad es lo que es por pertenecer a una comunidad. Citando a Heidegger, el filósofo alemán, los otros no quiere decir todos los demás fuera de mí. Los otros son aquellos de quienes uno mismo generalmente no se distingue, aquellos entre los cuales también se está. Ahora bien, uno podría arguir que estamos jugando con trampa, porque la individualidad no es una identidad y sus características, sino un je ne sais quoi que da unidad a nuestro ser y que está presente en todos nosotros. Algunos han llamado a esto singularidad, y para los cristianos, ello no era sino la cualidad humana por antonomasia, el alma o libre albedrío indeterminado, el mismo que Dios nos regaló al principio de los tiempos. Sin embargo, nótese que este libre albedrío no es la libertad común que todos tenemos en mente. No sería eso que, frente a la igualdad de las diferencias materiales, compuestas por etnias, vestimentas, gustos, sexos, trabajos o manías, tendría como criterio del individuo su capacidad superflua para elegir entre Coca-Cola o Pepsi, Netflix o Nacidos de la Bruma, o un broker y un charcutero. Porque si quienes somos depende del marco social previo, entonces esa libertad no pertenece al que la ejerce, no sería libre albedrío, en cuanto cada decisión se regiría por las reglas del conjunto. Es decir, sería una decisión esclava, porque no elegiría sino lo que está ahí, ya disponible para ser elegido y practicado del modo en que ha de ser practicado, pescando peces y no hombres. Trayendo a Heidegger de nuevo contra su voluntad, gozamos y nos divertimos como se goza. Leemos, vemos y juzgamos sobre literatura y arte como se ve y se juzga, pero también nos apartamos del montón, nos distinguimos del resto como se debe hacer. Ello prescribe el modo de ser de lo cotidiano. Y es que, si el virus unifica las conciencias individuales en una única mente colmena a través de sus identidades y libertades comunes, entonces cabría hacer la pregunta sobre qué lo diferencia de nuestro día a día o qué es exactamente lo que ocurre en esta escena para que la idea se revele como el final de todas las cosas conocidas. Porque, a primera vista, Carol no parecería diferente a los demás. Cuando la conocemos por primera vez, antes del brote, protagoniza una sesión de lectura frente a un conjunto de oyentes que, obviamente, poseen una identidad compartida, fundada en su ejemplo, no solo por la práctica común, sino por la franja de edad, la vestimenta, el sexo o los gustos e inclinaciones sensuales. Pero, incluso desde el principio, esta imagen de comunidad se resquebraja rápidamente. Carol sobreactúa su lectura. Cuando firma, repite sistemáticamente la misma frase y, al subir al coche para irse, rompe con ira su reflejo frente al espejo del resto, es decir, su identidad. Perdone, ¿debería saber quién es? Pues depende, ¿le gustan los bodrios? Y esta rabia se impone como una suerte de autodestrucción alcoholizada que devora las intervenciones sociales de Carol en cuanto se encuentra segura en la intimidad. Desprecia a sus lectoras. Son unos memos. ¡Oh! ¿Un barco que navega sobre arena? ¿Arena morada? ¡Qué idea! ¡Es flipante! Se burla de su propio trabajo.
La mejor gira de un libro es como hablar del mejor cáncer de estómago. Y confiesa inseguridad frente a una obra secreta que lleva años fraguando porque intuye que no encontrará eco en el público. ¿Crees que Amarga Crisálida es bueno? Que será ese pescador en el que nadie encontrará refugio. Si haces feliz, aunque sea solamente a una persona, puede que no sea arte. Pero es algo. Esta novela empezó 4 años antes, y es el principio de un lento resquebrajamiento psicológico, donde Carol ha ido perdiendo la fe en aquello que antes la definía, y, por tanto, en todos los qué o quiénes, presentes o virtuales, que habitan a su alrededor. Así, empezamos a sospechar que la cuenta atrás, abierta con la aparición del virus, no profetizaba el colapso de la civilización, sino el punto de no retorno, donde Carol se vuelve incapaz de seguir escondiendo ante sí misma y ante el mundo la comprensión de esta extraña verdad ya descrita, la esclavitud de una identidad que en vez de dar individualidad, la niega. La misma verdad que aparece en los confines de su conciencia como un trauma psicológico o una fuerza ejercida contra su voluntad. Una invasión alienígena. Cuando pierde su único asidero emocional, Helen, la humanidad se convierte en esa criatura única sin libertad. Y Carol se descubre sin comerlo ni beberlo, como aquella pescadora de hombres que jugaba a ser cuando empezó a escribir aquel libro. ¿Tú no crees que es maravilloso? ¿No les has preguntado cómo es? No, ¿Pero cómo has podido no preguntar? porque al menos yo sé que no hay que pedirle a un camello que te describa su... Ello, por supuesto, pone fin a su vida hasta el momento, y, por eso, aparece como el final de todas las cosas conocidas, aun cuando en el fondo nada haya cambiado demasiado, porque las personas siguen siendo, antes y después del virus, las mismas conciencias sin criterio propio ni libre albedrío. Como he insistido antes, esta experiencia no se restringe a Carol. En el show de Truman, Truman atraviesa el mismo trauma. Tras haber pasado toda su vida encerrado en un programa de televisión cuya programación ignora, es decir, en lo que creía que era un mundo con un significado donde él no era sino un miembro más, un día descubre que todo lo que creía y todos en quienes confiaba no son sino otros en cuya identidad él no puede reconocerse, ni ellos en la de él. Son actores y, como tales, saben a quién deben interpretar y a dónde tienen que ir, porque todos ellos tienen algo en común, una identidad propia y compartida, mientras que Truman carece de ella. Y semejante revelación, ver a quienes creía idénticos a él como absolutos otros, le acontece en un crescendo que culmina allí donde, en el fondo, nada ha cambiado, y la gente come en la plaza, mientras sopla el viento y el tráfico se detiene a su paso, como haría ante cualquier otro transeúnte despistado. Sin embargo, para Truman, esta cotidianidad ya no es sino prueba del desmoronamiento del marco social, donde ahora se ve como un protagonista amenazado por una vigilancia sospechosa que solo quiebra su disimulo cuando actúa, ejerce su libertad fuera del escenario identitario, porque Carol y Truman son, en el fondo, y como siempre, cualquiera de nosotros. Una tarde, en una sala de cine, y mientras una muchedumbre de zombies rodeaban a un inocente, sin aparentar causarle daño alguno, pero con la potencialidad de hacerlo, un amigo experimentó la primera crisis de lo que se convertiría a partir de entonces en una ansiedad crónica, cuando se dio cuenta de que todos los allí presentes, quienes también estaban sentados como él en las butacas, eran, de alguna manera, una amenaza para él. Y ni salir de casa, ni coger el metro, ni comprar el pan, sentarse en clase o ir a una fiesta, volvieron a ser las meras trivialidades que había aceptado como espacios seguros, sin saber por qué, rodeado de aquellos a los que, en el fondo, no conocía y en quienes no tenía ninguna confianza. Porque a partir de ese preciso momento se sentía en medio del mismo desbordamiento humano, con la clara conciencia de que no había control o esperanza alguna que pudiera poner freno al vacío o la desesperación. Es, sin duda, a esto a lo que se refiere Joseph Campbell cuando, en El héroe de las 1000 caras, sitúa al protagonista en el centro del mundo, como un punto de apoyo espiritual sobre el que todo el entorno muta o se reconstruye para adaptarse a su trascendental visión.
porque si bien es cierto que Carol no es la única inmune, pronto se hará evidente su condición de protagonista como derivado de su heroicidad. Allí donde, mientras el resto ignora las dimensiones implícitas del colapso, o se sienten incluso cómodos con él, Carol transita su verdad, la del colapso, o es atravesada diametralmente por ella. Es decir, los demás son inmunes por mera casualidad, y Carol lo es por derecho. El coche se estrelló y mi abuelo murió. Siento muchísimo lo de tu abuelo. Pero a tus otros familiares de ahí fuera, también los has perdido. Eso lo entendéis, ¿verdad? Vuestros maridos, mujeres, padres, hijos, ya no son ellos mismos. ¿Esto no parece el fin del mundo? Pues singularidad o libre albedrío, aquello que nos hace radicalmente diferentes a los demás, no es esa personalidad o individualidad que puede diferenciarnos del resto mediante experiencias, características o elecciones prefijadas, sino la capacidad de autodeterminarse con independencia de toda regla definitoria, física o psicológica, ya sea una nacionalidad, un gusto, habilidad, familia o necesidad material que componga nuestra identidad. Si somos algo, no es el conjunto de aquellos actos cuyo significado común reconocemos por adhesión o disensión con el resto, sino las decisiones que no tienen antecedente ni consecuente, que no se identifican en cuanto no derivan de una red identitaria o semántica. Es decir, son los gestos absurdos, asociales, anticomunitarios y enteramente ininteligibles, los cuales, precisamente por serlo, son libres. Porque aparecen por primera vez fuera del marco reconocible, y por ello rompen los lazos sociales en vez de tenderlos. Es esta la razón por la cual, cuando, durante el episodio 2, Carol vuelca su ira y frustración contra la identidad única del virus, la conciencia del uno, que no concibe a ningún otro ni ninguna disidencia en su interior, no reconoce el evento y colapsa, provocando un accidente con víctimas a gran escala, un evento muy similar, el colapso y no el accidente, al que ocurre en Truman cuando éste actúa por completo fuera del guión y demuestra que la norma no era tal, que hay libertad. Sucede cuando hago algo que no prevén, ¿sabes? ¿Has notado algo? No. A vueltas con Heidegger, estar con los otros indica que quien está con ellos está sujeto al dominio de los otros en la convivencia cotidiana. No es él mismo quien es. Los otros le han tomado el ser. Pero estos otros no son determinados otros. Por el contrario, cualquier otro puede reemplazarlos. Lo decisivo es el inadvertido dominio de los otros sobre quien está con ellos. Dominio que él ya ha aceptado sin darse cuenta. Uno mismo forma parte de los otros y refuerza su poder. Pero ¿quiénes son los otros? No es este ni aquel. No es uno mismo, ni algunos, ni siquiera la suma de todos. El quién es el impersonal, el sé o el uno. En palabras de Pluribus, pero ahora estás hablando con todas las personas de la Tierra, incluido David Staffler. Todos somos uno. Ello quiere decir que mientras el individuo se rige por el conjunto de reglas identitarias, donde sus acciones son consecuencias predecibles de las mismas, el pescador pescará peces y no hombres, y su distinción frente a los demás también le unirá a ellos, considerándoles como iguales. Quien no se deje subsumir en el interior de semejantes redes identitarias y sus acciones derivadas, no solo romperá su marco, sino que, al hacerlo, hará de sí una criatura impredecible, ese otro tan radical, incomprensible e incontrolable que amenazará la comunidad y la individualidad mediante el ejercicio de su libertad. Irónico, ¿no? En este sentido, no solo será temido, sino que, precisamente por ello, se volverá una amenaza absoluta para la comunidad donde no se refleja, considerado por ella menos un desconocido y más un enemigo existencial, cuyo peligro no es potencial, sino consustancial, o, dicho de otra forma, cuyo atentado al equilibrio social no depende tanto de lo que haga o vaya a hacer, sino de su mero existir, ser o estar. Pues es este, el ser libre, quien condiciona sus actos,
como incontrolables. ¡No sabéis hacer nada mejor! ¡Vais a tener que matar! Ahora bien, el uno está en todas partes, pero como ya ha anticipado siempre, todo juicio y decisión despoja al mismo tiempo a cada individuo de su responsabilidad. Puede hacerse cargo de todo, porque no hay nadie que deba responder por algo. Siempre ha sido el uno, y, sin embargo, se puede decir que no ha sido nadie. En lo cotidiano, la mayor parte de las cosas son hechas por alguien de quien tenemos que decir que no fue nadie. Pues todos, o nadie, son aquellos a quienes no se puede exigir cuentas ni castigar, por cuanto no queda responsabilidad alguna donde no hay libertad. Ahora mandas tú, el subsecretario P. No, aquí no manda nadie, o manda todo el mundo. Y quizás sea aquí donde se encierra el terror absoluto que experimenta Carol la noche del colapso. No solo porque esta comunidad de individuos sea impune, sino porque su aislamiento la hace depender de ese capricho social que, por si fuera poco, esconde su amenaza como una bondad respetuosa de quien es libre, cuando, en el fondo, este no ha llegado a serlo, ni seguiría siendo libre si el uno tuviese el poder de cambiarlo. Pero tranquila, Carol. Descubriremos qué te hace diferente. ¿Descubrirlo por qué? ¿Para arreglarlo? Esta venenosa inocencia fingida se revela con claridad poco después del accidente provocado por la ira de Carol, cuando, al preguntar por las víctimas, la información le es negada, al mismo tiempo que, sin embargo, es revelada para otro inmune. Cientos. Tú matas de 11 millones. Ello pone sobre la mesa la amenaza latente que el uno supone para Carol. Para ella, finge piedad y compasión, mientras la señala a sus espaldas como culpable, no solo excusando su responsabilidad al pretender haber respondido una mera pregunta, sino también advirtiendo que no intervendrá si alguno de los inmunes atenta contra ella en la situación hostil que el uno mismo había ya preparado con antelación. Pero recuerda que vuestras vidas son vuestras. ¿Y eso qué significa? Que no podemos protegeros del resto. Porque la misma pregunta sobre las víctimas la hicieron 2 personas, pero solo una recibió la respuesta. Y así, mientras el uno se vuelve plenipotencial, irrestricto y amenazante, bajo un manto de irresponsabilidad por inacción, la libertad de Carol aparece como culpa, un paso previo al sacrificio ritual del criminal social, mientras se ve atrapada en una tela de araña donde depende de aquellos que, entera y absolutamente, son también quienes la ponen en peligro. Es decir, todo el mundo. ¿Qué os pasa a todos? ¡Queremos ayudar, Carol! Algunos quizá habréis notado la similitud que esto puede tener con los zombies de los que he hablado. Si queréis que lo discutamos en un próximo vídeo, dejad vuestro me gusta abajo y pedídmelo en la caja de comentarios, por favor. Tened un hermoso día y mucho cuidado con los aviones, que nos fumigan.